Realmente dar ventilación o soporte respiratorio a un recién nacido, pues es un tema muy complicado, ¿no? Lo que realmente deberíamos de evitar es la intubación, la ventilación mecánica. Gracias a Dios, el sistema de ventilación no invasiva ya ha progresado, se ha innovado. Tenemos ahora muchos sistemas que ya no requieren que el recién nacido pase por un tubo endotraqueal, ¿no? Vamos a ver primero qué es, ¿no? En modo general, podemos decir que es un manejo menos, ¿no? Menos invasivo, ¿no? Cuidadosamente dirigido, es mejor ya que tiene menos complicaciones y sobre todo va a evitarse que se haga una intubación en el paciente. Si nos vamos a la historia, vamos a ver que el CPAP, ¿no? Fue lo primero que se descubrió, que se implantó y se hizo en un adulto en los años 1930. ¿Quién fue el primero que practicó, que impuso o aplicó esta técnica? Fue Gregory, George Gregory, en los años 71, en un grupo de recién nacidos menores de 1500 que tenían una patología como era el distrés respiratorio. Luego ya Agostino en 1973 aplicó ya el CPAP en forma satisfactoria con mejores resultados en este grupo de recién nacidos. Y bueno, pues en los años siguientes, dada pues a que de repente la interfase que en ese momento emplearon no era la adecuada, esto también ha ido avanzando, tal es así que ya se han empleado cámaras, ¿no? Con buena presión, cascos también, pero esto ha ido evolucionando de tal manera que ahora lo que más se usa son las mascarillas faciales y las cánulas nasales cortas, ¿no? Ahora también, por ejemplo, tenemos más avance en lo que es el sistema no invasivo, como son ahora la ventilación a presión positiva intermitente sincronizada y la no sincronizada. No sé si ustedes están aplicando también las cánulas nasales de alto flujo, que también se pueden aplicar flujos mayores a 2 litros por minuto, que pueden llegar hasta 10 litros por minuto. Entonces, gracias a Dios hemos avanzado bastante en lo que es la ventilación no invasiva, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Qué cosa es lo que hace en un recién nacido? Va a aumentar o va a incrementar lo que es, ¿no? La ventilación alveolar, manteniendo las vías respiratorias intactas, ¿no? Va a aumentar lo que es la compliance, ¿no? Va a haber un mayor volumen, va a haber una menor resistencia, por tanto se va a conservar el surfactante. ¿Cuáles son las modalidades, no? Tenemos dos modalidades, creo que es la que nosotros mayor usamos, que es el CPAP, presión positiva en la vía aérea, y la segunda que es la ventilación con presión positiva intermitente nasal. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? Lo primero es que va a mejorar la oxigenación, ¿no? ¿De qué manera? Va a revertir la vasoconstricción pulmonar, disminuyendo la resistencia, va a aumentar un flujo, va a disminuir, ¿no? El cortocircuito, aumentando la presión de oxígeno. Lo primero, la primera, ¿no? Modalidad, el CPAP, que es la aplicación de una presión mantenida en forma continua, en donde en la vía aérea, mediante un flujo, ¿no? De gas que se le programa. ¿Qué beneficios trae el CPAP? Generalmente el CPAP, ¿no? Lo que hemos venido nosotros aplicando ha sido la de flujo continuo, ¿no? La de flujo continuo, y lo primero que se innovó en el resto recién nacido fue el CPAP burbuja, ¿no? ¿Cuáles eran sus beneficios? Va a haber un mayor reclutamiento de alvéolos, ¿no? Con un aumento pulmonar, ¿no? Del volumen, va a mejorar, ¿no? La resistencia, la compliance, va a disminuir el cortocircuito intrapulmonar, va a disminuir también la resistencia de la vía aérea, ¿no? Mejorando el intercambio gaseoso, evita las atelectasias, ¿no? Y estabiliza la vía aérea y el diafragma. ¿Cuándo está indicado? ¿En qué patologías? Cuando hay un distrés respiratorio leve en la membrana hialina, cuando el paciente ha sido extubado recientemente, por ejemplo, el paciente en este método que es el método, la administración del surfactante con el método del Ensure, ¿no? Pacientes con apneas
o en algunas patologías como por ejemplo la traqueomalacia. ¿Cuáles son las formas, ¿no?, de producir presión positiva? Hay dos, como ya les dije, ¿no? Una de flujo de gas continuo que ha sido aplicada desde los años 70 y 80. Y ahora la última que se ha innovado es la de gas de flujo variable, ¿no?, a partir de los años 88, que es la que mayor, ¿qué les digo yo?, mayores beneficios está trayendo, ¿no?, la de flujo de gas variable. La de flujo de gas continuo, ¿no?, se da a través de una fuente de gas que se mantiene a un flujo constante. La CPAP se puede obtener con el aumento de la resistencia al final de la asa expiratoria, ¿no?, mediante distintos sistemas. Esto es el primer ejemplo de gas continuo, el CPAP burbuja, ¿no?, que se da a través de una columna de agua, se provee la presión positiva, ¿no?, con una resistencia variable, provee pequeñas vibraciones en el tórax a una frecuencia de 15 a 30 Hz, y esta se da generalmente por cánulas nasales. Como vemos aquí, ¿no?, tenemos el frasco de agua, ¿no?, que va a dar lo que es la presión. Esta está conectada a una cámara humidificadora, que es la que le va a dar el calor, la humedad, y esta a través de un sistema blender, que es la que provee el oxígeno y el aire comprimido, ¿no? Y también conectada a un flujómetro que también se va a programar. La de flujo de gas variable, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? A través de un generador. Este generador va a lanzar un chorro de gas en dirección al paciente en la fase inspiratoria, ¿no? O sea, el chorro de gas se lanza a la hora que regresa en la fase expiratoria, revierte esta dirección hacia el conducto de salida, arrastrando los gases expirados. ¿Cómo se hace de así? La primera, la entrada y reinversión del flujo es a través de un efecto Coanda. ¿Han ustedes escuchado lo que es el efecto Coanda? ¿No han escuchado el efecto Coanda? Supongamos que yo tengo un flujo de agua, abro el grifo, me cae un gran chorro de agua, ¿no? Coloco una cuchara, ¿no?, justamente en la caída del chorro del agua. ¿Qué pasa con la dirección del agua? Cambia, exactamente. O sea, si lo ponemos en comparación con lo que es nuestro sistema respiratorio de vías aéreas altas, ¿qué pasa? Que todo lo que son el flujo se va a adherir al sólido y va a seguir, ¿no?, la superficie. De tal manera que, por ejemplo, entra el gas, ¿no?, entra el gas hacia la parte, provocando una presión, ¿no?, en el ciclo inspiración-expiración, sube por la parte inspiratoria, y a la hora que se elimina, se va a través del tubo, ¿no? Hay un tubo de escape, ¿no?, al exterior, eliminándose la presión del CO2. ¿Ya? Este sistema tiene dos generadores. Uno, de la pieza nasal sale dos tubos. Uno que se va para el escape de los gases y el otro que es generador para medir la presión que se está dando al paciente. Ese es el efecto Coanda. El otro sistema, ¿no?, el sistema Benveniste, que ahora también ha sido ya modificado porque ya no se estaba empleando, es un dispositivo metálico que genera presión a nivel nasal. Esta se conecta también a cánulas, pueden ser mononasales o binasales, en aquellos tiempos se aplicaban, y usaban flujos altos, hasta 15 litros por minuto, para conseguir presiones de 3 a 10 centímetros de agua. Esto, ¿no?, ahora últimamente ha mejorado, hay ciertos laboratorios que han mejorado este sistema de tal manera que ahora consta de dos tubos posicionados de forma coaxial, conectados por un anillo, ¿no? Casi emplea la misma física de lo que es la técnica de Coanda, ¿no? El sistema Infanflow, ¿no?, también es otro modelo que provee flujo de gas variable, ¿no? Este tiene una pieza con un doble inyector, ¿no? Este es el efecto Bernoulli, al igual que el efecto Coanda, simplemente que
hay movimientos del agua y entonces a la salida del gas, ¿no? Va a tener los movimientos, la salida de este gas en la fase expiratoria va a adaptarse a los movimientos que sale también, ¿no? De la superficie o de la corriente de agua, ¿no? Este diseño permite la salida del flujo expiratorio a una asa expiratoria abierta. Tenemos el sistema Arabella, también es otro sistema que también se ha empleado, parecido al Infant-Flow, y también se basa en los mismos principios físicos como es el Bernoulli, el Venturi o el Coulomb. ¿Cuáles son los beneficios del gas variable? ¿Qué cosa le va a proveer? Va a haber más uniformidad en el grado de presión mantenida, va a haber una mayor disminución del trabajo respiratorio respecto a los del flujo continuo y, a ver, en lo último dice no hay diferencia en la capacidad de reclutamiento alveolar y el trabajo respiratorio, ¿no? En el recién nacido prematuro entre lo que es el flujo continuo y lo que es el flujo variable. ¿Cuáles son las interfaces que se usan, ¿no? Lo primero que ya ha quedado en desuso fueron pues las cánulas mononasales. Las cánulas mononasales no eran más que los tubos intratraqueales cortados. Cuando se usaban por vía nasal, dice que se cortaban hasta 2 centímetros. Y cuando eran por vía orofaringe, estaban hasta 5 centímetros, ¿no? ¿Cuál era su desventaja? Por lo que ya quedaron en desusos, es que había una pérdida de presión de la narina contralateral y mayor aumento. ¿Por qué? Porque había una mayor longitud. Recordemos que hay mayor resistencia cuando la longitud es más larga. Hay menor resistencia cuando, ¿no?, la longitud es menor, ¿ya? Por eso es que ahora empleamos más las cánulas nasales, las binasales cortas, ¿ya? Tenemos también como segundo las mascarillas faciales, ¿no?, que también ya están en desuso. ¿Esta por qué? Porque había una gran dificultad como era para conseguir, por ejemplo, un sello. El sello no era muy bueno y aparte que se asociaba con distensión gástrica y con hemorragia cerebral. Tenemos las mascarillas nasales también, ¿no?, que estaban también en difuso porque había también dificultad para el sello. Sin embargo, ahora estas han sido mejoradas, por eso es que ahora también las estamos empleando, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas mascarillas nasales son más suaves, permiten un mejor sello, vienen en números, ¿no?, y se adaptan fácilmente al niño sin provocar trauma en la piel del bebé. Tenemos también las cánulas binasales nasofaringias, que son las de largas. Estas son hechas de silicona, vienen medidas de 1 hasta 5 centímetros, son de facilitación, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que hay dificultad para insertarlos. Aparte que también, dada la mayor longitud, hay aumento de la resistencia, ¿no? ¿Cuáles son sus complicaciones? Pues hay mayor complicación, por ejemplo, porque hay mayor riesgo de que se obstruya por las secreciones y aparte también que puede sufrir de acodamiento, se puede doblar en la orofaringe. Entonces, por eso también, ¿no?, son poco su recomendación para su uso. Las cánulas binasales cortas, ¿no?, que son las que empleamos, que son fáciles de usar, son efectivas, son seguras, pueden producir trauma, ¿no? La resistencia de las cánulas al flujo de los gases es menor. ¿Por qué? Porque hay un menor diámetro. Tenemos las gafas nasales, que son las que estamos empleando y que, bueno, pues estas proveen menor flujo, ¿no?, de menos de 0.5 litros por minuto, no generan CPAP. Las que se están empleando ahora, por ejemplo, son las cánulas nasales de alto flujo, que son las que realmente, ¿no?, tienen una baja resistencia, tienen alta humidificación y los flujos pues son mayores, ¿no?, que llegan hasta 10 litros por minuto. Realmente hablar de la interfase ideal hasta ahorita, no hay datos suficientes como para poder recomendar uno adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos hasta ahorita cuál de ellos, en comparación, decirles mejor usen la máscara, no, mejor usen las cánulas. Ustedes saben que esto se va innovando, ¿no? Lo ideal es conseguir que esta tenga la función adecuada, por ejemplo, que el PRON o la mascarilla sea de acuerdo al peso del paciente, la forma como lo fijamos, las técnicas, cómo hacemos el control, el monitoreo y el seguimiento de lo que es el sistema, ¿no?, en sí,
los cuidados que le proveamos al recién nacido, ¿no? Entonces, todo eso son un conjunto, ¿no?, de beneficios que podría traer si es que la enfermera, que es el pilar, realmente cumple con todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros óptimos, ¿no?, para proveer CPAP? Tenemos por qué tener en cuenta el tipo, ¿no?, o las características de nuestro recién nacido. Porque si, por ejemplo, es un recién nacido a término, las condiciones o la forma de cómo vamos a darle o proveerle CPAP es diferente de un recién nacido prematuro, ¿no?, de 28 semanas. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta las características del paciente y el tipo de enfermedad que adolece. La presión mínima de 5 centímetros de agua puede llegar hasta 7, 8 e incluso 10 en el caso, por ejemplo, de membrana hialina, ¿no? En el destete, ¿cuáles son las condiciones? Tenemos que tener un recién nacido estable, con un FiO2 mínimo y con una presión no mayor de 5 centímetros de agua, todos estos por más de 24 horas. Recién allí podemos empezar a destetar al paciente, ¿no?, del CPAP. Complicaciones. Hay complicaciones, sobre todo por ejemplo, cuando estamos dando demasiada presión, con mucho flujo, ¿no? Podemos producir sobreventilación, pueden haber complicaciones capilares también, hay disminución del flujo con aumento, ¿no?, sobre todo en las áreas mal ventiladas. Hay alteración de la ventilación-perfusión con la posible disminución de la presión de oxígeno. En la parte, ¿no?, de la parte nasal, si hay una presión, demasiada presión en lo que es la parte nasal, ¿no?, puede haber irritación, puede haber necrosis con daño de la mucosa, ¿no? Y si no hay una buena aspiración, puede haber obstrucción también de las fosas nasales, ¿no? Ahora, en la parte pulmonar podemos producir barotraumas, sobredistensión pulmonar y aumento del CO2. En la parte digestiva, ¿no?, lo primero, ¿no?, la distensión gástrica, por ello es que tenemos que insertar siempre a la hora de que nosotros instalamos un CPAP, una sonda gástrica, tenemos que mantenerla abierta, ¿no?, para evitar la distensión. Hay estudios, hay unos 2, 3 estudios que han reportado unos 8 hasta 10 casos de perforación gástrica, pero esto ya no se ha evidenciado en la actualidad. Pero sin embargo, ellos lo reportan, ¿no?, como una posible complicación. En la parte de cardiovascular va a haber una disminución también del retorno venoso con disminución del gasto cardíaco. ¿Cuáles son las contraindicaciones con este método, ¿no? Las malformaciones congénitas, por ejemplo, pacientes con hernia diafragmática, con fístula traqueoesofágica, con atresia de coanas, paladar hendido o atresias intestinales. Y sobre todo, pues, recién nacidos que tenemos hemodinámicamente inestables, tanto en la parte cardíaca como en la parte respiratoria, no es recomendable, ¿no?, un CPAP. Las cánulas nasal de alto flujo, justamente era lo que les venía comentando, ¿no? Son cánulas, ¿no?, que van a dar flujos a una temperatura alta, ¿no?, humidificada, mayores a 2 litros por minuto. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los beneficios? Va a haber un lavado del espacio muerto nasofaringio, va a haber una reducción de la resistencia expiratoria, va a haber mejor distensibilidad del gas calentado porque se le va a proveer humidificado, va a disminuir el gasto metabólico, ¿no?, acondicionamiento de gases, y va a proveer una presión de distensión. Esta cánula nasal de alto flujo tiene un sistema, ¿no?, está basado en un sistema, es un mezclador. ¿Qué cosa mezcla? Mezcla oxígeno, mezcla el aire comprimido, ¿no?, mezcla, y tiene una unidad de calentamiento, de humidificación con una válvula de presión de seguridad. Este sistema que es usado, ¿no?, es la que va a proveer al recién nacido altos flujos hasta 10 litros por minuto, ¿no? Se usa, dice, como modo inicial en el soporte respiratorio, reduce los eventos de apneas, o realmente, ¿no?, en el destete también es usado. Sin embargo, ¿no?, el CPAP, los dispositivos nasal de CPAP entregan presiones más confiables, pero en lo que respecta a comodidad,
¿no? Son recomendados las cánulas nasales de alto flujo porque lo podemos, por ejemplo, colocar en posiciones que de repente con el CPAP no logramos el objetivo deseado. Por ejemplo, en la posición de decúbito ventral, colocar a un paciente con CPAP, ¿no? Es un poco difícil. Tenemos que tener las técnicas adecuadas, ¿no? Para que pueda de repente recibir y que el CPAP cumpla con su función. En cambio, si lo colocamos, adaptamos las cánulas nasales, las binasales, entonces las posiciones que le vamos a colocar al recién nacido sí va a ser mucho más fácil de repente un decúbito ventral. La segunda modalidad tendría la ventilación con presión positiva intermitente nasal. Este modo ventilatorio va a proveer presiones positivas durante un ciclo respiratorio con aumentos fásicos en la presión de la vía aérea sin la presencia de un tubo endotraqueal. Tenemos dos modalidades, la sincronizada y la no sincronizada. Dentro de lo que es la ventilación con presión positiva, ¿no? Intermitente sincronizada, esta va a proveer, ¿no? Las insuflaciones justamente, ¿no? Va a ser coordinadas con el esfuerzo respiratorio del recién nacido, ¿no? Va a haber una sincronía, ¿no? Con la motilidad tóraco-abdominal, ¿no? Va a mejorar la estabilidad torácica y la mecánica pulmonar, incrementando el volumen corriente, ¿no? Y el volumen minuto y disminuyendo el trabajo respiratorio. ¿Cómo se logra esto? ¿No? A través de sensor. Un sensor que está instalado en el paciente. Este sensor son de dos tipos. La primera que es, ¿no? Los sensores o cápsulas abdominales, como tenemos por ejemplo la cápsula de Grasby, que es la que detecta, trabaja a través de la impedancia, ¿no? A través de la impedancia torácica. Detecta el movimiento diafragmático y son de uso más extendido y son los más usados. A diferencia del sensor de flujo, que creo que son las que ustedes conocen, ¿no? Más, ¿no? Que está integrado en un ventilador nasal con un neumotacógrafo especial diseñado para eliminar las pérdidas buconasales. La ventilación con presión positiva intermitente, ¿no? No sincronizada, ¿no? Es aquella en donde va a haber, ¿no? Una asincronía solamente en un 25% del total de respiraciones con el ventilador. No es el 100% como de repente le daría una ventilación a presión positiva intermitente sincronizada. Aquí solamente va a haber una concordancia de un 25%, ¿no? De las respiraciones. La interfase puede ser tanto las cánulas binasales cortas, ¿no? Como son los PRON o las mascaritas. ¿Cuáles son los parámetros óptimos? Aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la PEP puede ir de 3 a 6 centímetros de agua y va a depender mucho, ¿no? Del tipo de ventilador que estamos usando. Por ejemplo, la PIP es variable. En el Infamflow Advance puede llegar hasta una PIP máxima de 11 centímetros de agua. En el modo de CPAP, ¿no? Que es de Healthcare, hasta 15 centímetros de agua, y en los ventiladores convencionales hasta 14 hasta 22 centímetros de agua. El flujo varía hasta 15, por ejemplo en Infaflow Advance, la frecuencia de 10 a 30 y el tiempo expiratorio puede variar, ¿no? Siendo lo más frecuente de 0,4 a 0,5 segundos, ¿no? Más o menos esos son los parámetros que se pueden colocar en un paciente que recibe este tipo de ventilación. El uso clínico, ¿no? Pacientes con poses tubados, en apneas o como soporte respiratorio. Generalmente son las mismas patologías, ¿no? Que se usa cuando empleamos el CPAP. ¿Cuáles son las complicaciones? Tal igual, ¿no? Que lo que tenemos para CPAP, puede haber lesiones nasales, puede haber sobredistensión pulmonar, puede haber aire ectópico, puede haber disminución del flujo mesentérico y distensión abdominal también. ¿Cuáles son las complicaciones? Las malformaciones que ya dijimos, ¿no? O sea, las atresias, ¿no? Paladar hendido, ¿no? Y situaciones de inestabilidad grave.